La primera clase que vamos a ver el día de hoy se llama Corazón Nuevo para Amar. Un corazón nuevo para amar. Y bueno, yo creo que esto es importante porque muchas veces vamos a hablar de un coche, por ejemplo. Si tú tienes un coche que ya tiene sus años y pues digamos que ya tiene 10 o 20 años, ¿no? Pues ya hay muchas cosas que el coche necesita un mantenimiento, ¿verdad? Digo, seguramente ya le has cambiado llantas muchas veces, ya le has hecho su servicio normal, etcétera. Pero hay piezas de los coches que ya es necesario cambiarlas por piezas nuevas, ¿no? Dependiendo el uso, obviamente, del motor y del coche, pero pues ya tienes que empezar a cambiar algunas piezas del motor, tal vez hacerle un ajuste o un medio ajuste al motor, tal vez eh, cambiarle algo de la suspensión, etcétera. Y entonces eso es lo que hacemos, traemos un coche, el mismo coche, pero le cambiamos ciertas piezas. Pero eso no hace que el coche sea nuevo, el coche sigue siendo pues un coche del año 2000 o un coche del año 95, ¿no? Dependiendo el año. Entonces, a veces pensamos que cuando venimos a Cristo, eso es lo mismo que debe de suceder. Y entonces venimos a Cristo y decimos, bueno, pues ya vine y tengo, no sé, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, el tiempo con el que hayamos venido cada uno. Y entonces decimos, bueno, voy a cambiar estas partes que ya no le sirven mucho a mi cuerpo, a mi alma, a mis emociones, las voy a cambiar por otras, pero yo voy a seguir siendo el mismo. Solo voy a ir como que arreglando algunas cosas. Y cuando tú tienes un coche ya de algunos años, pues vas viendo como qué es lo más importante cambiarle, ¿no? Y bueno, también qué es para lo que te alcanza cambiarle, porque si algo no es tan importante cambiarlo y no tienes dinero para hacerlo, pues no lo haces. Pero es importante que sepamos que en Cristo no es así. En Cristo la cosa es diferente y hoy vamos a verlo, sino que Cristo quiere darnos un corazón nuevo. Entonces vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Por favor, si alguien puede leerme Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Yo lo leo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ok, perfecto. Fíjense cómo aquí Dios no desea solo cambiar una de nuestras emociones o uno de nuestros sentimientos o uno de nuestros pensamientos, que a veces es lo que queremos, que todo lo demás de mi corazón Dios lo deje igual, pero solo cambie como que algunas cosas que necesita cambiar. Y si nos damos cuenta, en este versículo, Dios dice, no, 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 no. Yo no voy a cambiar solamente unas piezas de tu corazón, sino que yo voy a cambiar tu corazón y te voy a dar un corazón nuevo, un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré el corazón terco. La verdad es que muchas veces somos tercos. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros queremos y no queremos tomar, bueno, ya no digamos, no queremos vivir de acuerdo al plan de Dios, muchas veces no queremos ni tomar en cuenta a Dios. Y por eso es tan importante que Dios venga a cambiar el corazón por completo. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todas nuestras decisiones, Dios desea cambiarlas de tajo, ¿no? De golpe. Porque, miren, les voy a platicar algo. En el libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia, vemos cuando Josué empieza a guiar al pueblo de Israel. Pero Dios le dio una instrucción a Josué.
le dijo, mira, los pueblos que vas a conquistar son pueblos muy malos. Y verdaderamente eran pueblos malos, o sea, eran pueblos que sacrificaban a sus hijos en el fuego, eran pueblos que vivían en perversiones de todo tipo, en asesinatos. Bueno, pensemos, por ejemplo, en los aztecas, ¿verdad? Que era un pueblo sanguinario, pues, grotesco, si queremos llamarlo así, porque los aztecas, aunque tenían algunas cosas buenas seguramente, pero pues sacrificaban a las personas, eran sanguinarios, etcétera. Bueno, pues lo mismo, pero en Medio Oriente. Eran pueblos que no conocían a Dios. Entonces Josué les dijo, es importante que aniquiles a todos los pueblos, porque si no lo haces, a la larga ellos van a empezar a convencer a tus hijos y a los hijos de tus hijos a hacer lo malo. Y entonces Josué conquistó el primer pueblo con el pueblo de Israel, el segundo pueblo, el tercero, el cuarto, conquistó algunos, pero a uno no lo pudo conquistar. Y entonces dijo, bueno, a este no lo vamos a aniquilar, se le ocurrió la idea de cobrarles un impuesto. Y entonces dijo, no los vamos a aniquilar a estos los vamos a someter y les vamos a cobrar un impuesto. O sea que voy a ganar algo. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que se cumplió lo que Dios dijo. A la larga, esos pueblos convencieron al pueblo de Israel a hacer lo malo. Porque normalmente, cuando tú y yo nos reunimos con personas que no son temerosas de Dios y nosotros estamos constantemente sin influenciar de una manera positiva y redentora con Cristo, los malos hábitos siempre van a ser más fuertes que los buenos hábitos. Hay por ahí una estadística que dice que las 5 personas con las que tú más te juntas, tú vas a hacer un promedio de esas 5 personas y es en lo que tú te vas a convertir en 5 o 10 años, de acuerdo a lo que esas 5 personas influyan en tu vida. Por eso es tan importante escoger quiénes son las personas con las que me estoy juntando. Porque, digo, lo puedes ver a lo largo de la vida. Yo puedo ver cómo personas que tú decías, bueno, esta persona está destinado al éxito, de repente se empieza a juntar con personas ociosas que no hacen lo bueno. ¿Y qué pasa? Esa persona se aleja completamente de su propósito. Por eso para Dios es tan importante hacer un cambio completo, cambiar el corazón completo. Y nosotros debemos de permitirlo. Fíjense lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 2. Y por favor, alguien que pueda leerme Marcos 2 del 18 al 22. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Ok. El vino nuevo, digan conmigo, el vino nuevo necesita cueros nuevos. ¿Qué es eso de cueros nuevos? Bueno, les voy a poner una imagen de lo que se refiere. No sé si alguien ha visto alguna vez esto. ¿Qué es esto? Esto es un animal, ¿ok? Puede ser, no sé si, a ver, vamos a ver si aquí creo que me deja escribir. Estas son sus patitas, miren. Esta es una pata, esta es otra pata, este es el cuello del animal y bueno, las otras 2 patas, ¿no? ¿Qué es eso? Esto es un odre, así se le llama un odre o un cuero, como acabamos de leer.
Y adentro de ese odre, que es la piel de puede ser un borrego, un carnero, un cabrito, dentro de este cuero se guardaba vino. Bueno, y de hecho este es hecho para eso, para guardar vino. Y en la antigüedad, este era como un garrafón, digamos, pero de vino. Entonces, ¿qué hacían? Que las personas cuando iban a salir de viaje, se colgaban el odre, bueno, ya sea que lo llevaran en los hombros o lo ponían en un camello, pero pues lo ponían y empezaban la travesía. Acuérdense que estamos hablando de tiempos donde no había, bueno, número uno, el agua no era muy potable, que digamos, ¿no? O sea, no era transparente como la vemos, ¿no? El agua normalmente iba un poquito tierrosa, etcétera, ¿no? Entonces era mucho más fácil transportar vino, porque el vino ya era el agua de cierta manera pasada por la uva y bueno, todo el proceso del mosto, etcétera. Y entonces llevaban el vino y se lo iban tomando. Pero ¿qué pasaba cuando llevaban el odre mucho tiempo en el desierto, en el aire, en el sol? Que esa piel se empezaba a hacer dura. Si tú te das cuenta, si tú tienes una chamarra de piel o algo, pues que tiene la capacidad de ser flexible. Y entonces lo estiras y lo puedes estirar un poquito. Pero cuando se ha hecho duro, ya no se puede estirar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú echas vino nuevo en odres viejos, en un cuero de esos ya todo reseco por la intemperie, lo que va a pasar es que el vino, como está fermentando, desprende gases. Y entonces el vino tiende a expandir el odre. Y el problema es que si el odre está viejo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a reventar, se va a empezar a cuartear. Y en el momento en el que se cuartea, el vino se va a desperdiciar todo. Y pues imagínense, no es cualquier cosa desperdiciar. Digamos que ahí le cabían unos 15, 20 litros de vino desperdiciados. Y imagínate que era la bebida que ibas a tener para un viaje de 2, 3 meses que ibas a salir y era con lo que ibas a sobrevivir. Entonces Jesús aquí nos enseña algo. Nos dice, si ustedes quieren vino nuevo, ustedes necesitan ser odres nuevos. Necesitan tener un corazón nuevo. Porque si yo echo un vino nuevo en un odre viejo, el vino nuevo va a echar a perder lo viejo. Un ejemplo de esto, por ejemplo. A veces nos casamos con una idea que escuchamos en algún lado y no pensamos que esa idea puede ser errónea. Una de esas ideas con las que a veces la gente más se casa es con la venganza. Y alguien te dice en algún momento, si esta persona te hizo algo, pues hazle algo más feo para que sepa con quién se metió, ¿no? Y hay personas que les encanta la venganza. Y entonces yo tengo esa idea, vengo a Cristo y Cristo, ¿qué me dice? Si te dan en una mejilla, pon la otra mejilla. Cristo te dice, ora por los que te maldicen. Bendice a aquellos que son tus enemigos. Y entonces tú dices, caray, pero yo tengo la idea de que yo tengo que vengarme y tengo que enseñarle a las personas quién manda. Y que a mí no me van a estar mangoneando y que a mí no me van a estar diciendo qué hacer. Porque yo soy quien manda. Tenemos la idea, hoy en día, por ejemplo, otra idea que se tiene mucho es esa como rebelión hacia la autoridad, donde los hijos no quieren honrar a los padres, los alumnos no quieren honrar a los maestros, los ciudadanos no quieren honrar al gobernador, porque no queremos saber nada de autoridades. Y Dios dice en su palabra, honra a tus autoridades, ora por ellos, bendícelos. Y entonces, pues tenemos un corazón viejo, un corazón duro, como lo leímos aquí, un corazón de piedra que lo leímos en Ezequiel, y de repente Dios quiere poner vino nuevo.
Pero ¿qué pasa cuando Dios pone vino nuevo y nosotros todavía queremos ser rebeldes, todavía queremos vengarnos, todavía queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas? Viene Dios y derrama su bendición, pero ¿qué es lo que pasa? Truena. Y entonces tronamos y decimos, no, 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 esto de Cristo no es para mí, o esto no, yo no quiero caminar en esto, o tal. Pero Cristo dice, yo quiero darte un corazón nuevo. Y esto es lo que Él quiere hacer en tu vida. Darte un corazón nuevo. Cambiarte por completo. Para que Él pueda derramar vino nuevo. ¿Qué es el vino? En la Biblia, el vino tiene un significado. En la Biblia casi todo tiene un significado. Pero el vino, uno de sus significados, que es el más usual, es la alegría, es la felicidad. Entonces Dios quiere darnos una felicidad nueva y verdadera, pero muchas veces si nosotros tenemos un odre viejo, Dios no nos la puede dar, hasta que decidimos ser transformados de un odre viejo a un odre nuevo. Ahí es donde Dios viene a confrontarnos y nos dice, mira, Julio, Isaac, Mariana, Alma, yo quiero hacerte feliz. Verdaderamente yo quiero darte felicidad, pero para que seas feliz es importante que primero tu corazón sea cambiado. Tu corazón es el que tiene que ser transformado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, lo mejor que debe de pasar y lo que debe de suceder es que seamos confrontados por la palabra de Dios. De tal manera que nos demos cuenta que hay cosas que estamos haciendo, sintiendo, pensando y decidiendo que son erróneas. Por ejemplo, nuestra manera de hablar, ¿no? En México somos un país que habla con muchas groserías, ¿verdad? De todo tipo, de chiste, de burla, o de manera mala onda, pero con muchas. Y es parte del lenguaje mexicano, no digamos del español, sino del mexicano verdaderamente, porque es una como cultura de nuestro país. Y venimos a Cristo y Cristo nos dice, no, tienes que cambiar tu manera de hablar, porque de tus palabras va a salir bendición o maldición. Entonces, si tú estás diciendo maldiciones, pues maldiciones vas a recibir. Pero si tú en cambio hablas bendiciones, bendiciones vas a recibir. Entonces, no, pero pues yo he sido enseñado que así se debe de hablar y así se habla en mi casa y así habla mi abuelo y así hablan en mi escuela y así hablan en mi trabajo y así habla mi jefe y mis compañeros, etcétera. Todos hablamos así. Y Cristo dice, sí, pues puede que todos hablen así, pero de todas maneras eso no va a traer bendición. Entonces, ay, caray, entonces tengo que cambiar mi manera de hablar para ser bendecido. Sí. Entonces Dios está derramando vino nuevo, pero hay que cambiar el odre, hay que cambiar el corazón. Y el corazón tiene que cambiar para decir, no, ¿sabes qué, Señor? Si esto es algo que a ti no te agrada, si esto es algo que a mí no me va a llevar a bendición, cambia mi corazón. Aquí los fariseos, dice aquí que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan vinieron a decir, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Entonces vemos una batalla ahora entre lo religioso y Cristo. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Y número uno, el ayuno nunca debe de ser obligado, el ayuno debe de ser algo que nazca en nuestro corazón. Y bueno, ya tuvimos un tema acerca del ayuno, ya hablamos acerca del ayuno, es importante hacerlo, yo les animo a hacerlo. Es más, si quieren empezar este año ayunando, pues yo les animo a que lo hagan, va a estar buenísimo. Pero aquí encontramos a la religión peleando con Jesús. Y Jesús les dice, nadie pone un remiendo nuevo, un parche sobre una prenda de ropa vieja, porque el remiendo o el parche nuevo va a echar a perder toda la pieza de ropa. Y quiero decirte algo bien importante. Cuando Dios viene a transformar nuestras vidas, no viene a transformar solo un pedacito de nuestras vidas. Él quiere transformar todo. Y tú y yo debemos permitirle al Señor que transforme nuestras vidas por completo. No solamente lo que nos conviene,
Porque muchas personas solamente quieren que Dios transforme lo que a mí me conviene. Pero quiero decirte, Dios no desea transformar lo que a ti te conviene. Dios desea transformar tu vida por completo. Dios quiere transformar tu vida por completo. No solo lo que tú crees que te conviene, sino lo que verdaderamente te conviene. Y eso solamente Dios lo sabe. Así que Dios no solo quiere poner un parche en tu vida. Ahora, les estaba hablando del odre. Entonces el odre se hace duro y hay algo que hacían en la antigüedad para que ese odre o ese cuero regresara a la normalidad. Lo que hacían era que todo duro el odre lo metían en agua, lo sumergían en agua. Y al meterlo en agua, ¿qué pasa? Se empieza a hidratar. Pero no solo eso, sino que ponían aceite. De hecho, el aceite siempre ha sido usado como una cuestión medicinal. Entonces, el aceite, se le ponía aceite normalmente en el Mediterráneo, en todo el Medio Oriente, lo que hacen es aceite del olivo, aceite de la aceituna. Entonces, hacen aceite de olivo y entonces empiezan a untar el odre, el cuero con ese aceite. Lo empiezan a ungir, eso es lo que es ungir. Le untan aceite al odre y lo meten en agua. Y entonces de esa manera sanan la piel, sanan ese cuero y otra vez se vuelve a ser flexible. Curioso porque en la palabra nosotros encontramos lo que es el agua y lo que es el aceite. Y normalmente tienen que ver con el Espíritu Santo. Tienen que ver con que el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que desea transformar tu vida. Y lo hace a través de dos cosas: la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, no te dejes endurecer, porque muchas personas endurecen su corazón. Y cuando Dios les está hablando, ellos tienen el corazón duro como piedra y no quieren ser transformados. Y ese es el punto más triste de una vida. Por ahí he leído frases que dicen que en esta sociedad del día de hoy, la mayoría de las personas no quiere tener la verdad, quiere tener la razón. Y yo te animo a algo: no busques tener la razón, porque tener la razón no es lo mejor. Tener la razón no siempre es lo mejor. En cambio, tener la verdad de Cristo siempre será lo mejor. ¿Alguien puede leerme? ¿Alguien que no haya leído puede leer, por favor, Efesios 5, 25 y 26, por favor? Efesios 5, 25 y 26. Yo. Dice, para los maridos, Para los... esos... perdón, Alma, ¿quieres leer tú primero las damas? Gracias. Para los maridos, esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Muchas gracias, Alma. Cuando Isaac leyó que esto era para los maridos, se asustó y por eso ya no lo quiso leer. Aquí dice para los maridos, ¿no? Para los esposos que están aquí, Isaac y Julio, y yo también me incluyo, porque la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Ay, Miguel, que está por ahí también. Dice, para los maridos, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Y entonces ahí, mira, Miguel ya hasta abrió la cámara y dijo, esto es para mí. Dios nos está diciendo que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Híjole, y entregó su vida por ella. Entonces, si se dan cuenta, fíjense, la cultura en la que vivimos, una cultura machista, una cultura donde el hombre, bueno, tantas cosas que conocemos, hombres
machistas, hombres alcohólicos, hombres golpeadores, hombres que no toman en cuenta a sus esposas, etcétera, etcétera. Podemos hacer la lista muy larga. Y aquí leemos que dice, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ay, no, Señor, no, eso no va conmigo. Eso va con algunos hombres medio maricones, ¿no? Dirán algunos mexicanos por ahí. Pero no, esta es la palabra de Dios y es verdad. Pero bueno, ese no es el punto, pero sí va mucho con la clase porque nosotros tenemos que aprender a tener un corazón nuevo y con un corazón nuevo yo puedo decir, no, pues, ¿sabes qué? Yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida. Es un principio bíblico de matrimonio. Pero donde me quiero enfocar es en el versículo 26, que dice, a fin de hacerla santa a la iglesia y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios purifica. La palabra de Dios limpia. Y es como un agua que viene a purificar nuestro odre. Cada que leemos la Biblia, tú y yo no debemos de leer la Biblia para saber más de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para saber qué es lo que Dios nos va a hablar. Para saber qué es lo que Dios va a hablar a mi corazón, no al corazón de mi vecino, no al corazón de mi esposa, no al corazón de mis papás, de mis hermanos, a mi corazón. Dios, ¿qué es lo que tú me quieres hablar a mí? Para eso es la palabra de Dios. Y entonces cuando nos acercamos a la palabra de Dios, somos purificados. Y de esa manera el odre es renovado. Ahora alguien puede leer Lucas capítulo 4, versículo 18. Isaac, ahora sí, léenoslo, por favor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Gracias, Isaac. Entonces, fíjense, aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya hemos hablado acerca del Espíritu y cómo el Espíritu Santo es como aceite y está sobre nosotros, así como en ese odre, viene y está derramándose sobre nosotros y entonces es ungido, nuestra vida es ungida y nuestro odre es ungido. ¿Para qué? Para que podamos recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Quiero decirte, Dios siempre tiene cosas nuevas para ti, siempre. El problema no es si Dios las tiene, el problema es si tú te vas a dar cuenta que Dios las tiene o no. Y si no te das cuenta, es probable que pierdas lo que Dios está haciendo. Pero cada año, aún, fíjate, aún en este año que hemos vivido, 2020, que es un año que verdaderamente nos ha dejado dolor, nos ha dejado tristeza, un año tremendo, aún este año es un año que Dios preparó para traer bendición a nuestras vidas. Aún en la peor de las tormentas, en la peor de las oscuridades, quiero decirte, Dios tiene cosas para ti. Pero es importante que tu odre, que tu corazón esté listo para recibir lo que Él tiene para ti. Porque hay muchas cosas que Dios tiene para ti. Regresemos a Marcos capítulo 2, donde estábamos leyendo al principio y Jesús nos habló de los cueros o de los odres. Y vamos, por favor, alguien que pueda leerme Marcos 2 del 23 al 28. Marcos 2, 23 al 28. Alguien que no haya leído, por favor. Yo, pastor. Gracias, Miguel. Marcos 2, 23, 28. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces, los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?
Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo de Abiatar, era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso en el día de descanso. Gracias, Miguel. Fíjense cómo aquí vemos la religión o las personas. ¿Qué va a ser más importante? El día de descanso para los judíos es una de las cosas más importantes que hay. Y yo no quiero decir que no es importante, porque sí es importante. La palabra de Dios nos habla del día de descanso. Pero cuando el día del descanso se vuelve más importante que las personas, en ese momento hemos perdido lo que Dios quiere para nosotros. Hemos perdido lo que Dios anhela para nuestras vidas, para los que amamos. Entonces yo quiero animarles y quiero decirles que nada es más importante que las personas. Después de Dios, lo más importante son las personas. Y nosotros tenemos que aprender a cuidar a las personas. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. La visión de nuestra iglesia dice que vayamos y hagamos discípulos. Y eso es a través de cuidar a las personas. No hay nada más importante que cuidar a las personas, porque es lo que Cristo nos vino a enseñar. Estos discípulos religiosos de los fariseos y de Juan el Bautista decían, ¿por qué no guardan el sábado, el Shabbat, como el día más importante? Y Jesús les dijo, porque el día de descanso fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de descanso. Entonces, tenemos que aprender que nosotros no fuimos creados para la religión. Nosotros no fuimos creados para seguir ciertos principios y conceptos. Nosotros fuimos creados para honrar a Dios, para amarle a Él. Y hoy, y durante muchos siglos, ha sido más importante la religión que las personas mismas. Y yo quiero decirte que delante de Dios son más importantes las personas que todas las cuestiones religiosas. Entonces, quiero decirte, la iglesia es hecha para que crezcamos como personas, para que nos desarrollemos, para que recibamos milagros. Jamás la iglesia es para aplastar a nadie, jamás. A lo largo de la historia, tristemente, ha habido abusos en la iglesia. Claro que lo ha habido. Y para eso no fue la iglesia. Pero también a lo largo de la historia, la iglesia ha sido bendición para muchas personas. Y eso es lo que tenemos que ser. Bendición para muchos. Y por eso es tan importante que seamos odres nuevos. Porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte a ti para ser bendición para otros. Verdaderamente Dios quiere usarte para que seas bendición para muchas otras personas. Sigamos leyendo en Marcos. Ahora vamos ahí mismo, pero en el capítulo 3, versículos del 7 al 12. Creo que Mariana, tú no nos has leído hoy. ¿Puedes leernos, por favor, Marcos 3 del 7 al 12? Sí, claro. Jesús fue al lago con sus discípulos, y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán, y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes, y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los estaban
Cuando los que estaban poseídos por los espíritus malignos lo veían, los espíritus lo arrojaban al suelo frente a él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Ok, muchísimas gracias, Mariana. Fíjense cómo Jesús empezó a amar a las personas. Y la diferencia es que Jesús no predicaba acerca de leyes y acerca de cosas que la gente tenía que hacer, sino que Jesús iba a lo profundo, al cambio del odre, al cambio del corazón. Si tú te das cuenta, Jesús no nos habla acerca de las formas, sino Jesús nos habla acerca de lo que hay en el interior del corazón de las personas. Y eso es muy importante porque la religión siempre va a tratar de cambiar lo de afuera. Y entonces dicen, no, pues un cristiano tiene que ser así, 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 así. Pero no. La verdad es que lo importante y lo que Dios anhela transformar en nuestras vidas es lo de adentro. Es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Quiero decirte, Dios no está enfocado tanto en el hacer, con H, hacer, sino Dios está enfocado en el ser. ¿Quiénes somos? En la última clase vimos quiénes somos en Cristo. Y eso es lo más importante que debemos de saber. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos hijos de Dios, somos amados, somos perdonados y eso es lo más importante. Y fíjense cómo cuando Jesús empezó a enseñar esto a las personas, dice, eran tantos que lo apretujaban. Eran tantos que todos querían tocarlo, todos se le lanzaban. Y entonces Jesús tuvo que pedirle a sus discípulos que le pusieran una barca para que él pudiera predicar desde la barca, porque él les había enseñado a todos acerca de un amor eterno, de un amor maravilloso. Las personas de nuestro mundo necesitan ser amadas por un Dios verdadero. Las personas no necesitan escuchar una nueva religión. Las personas necesitan encontrar el amor de Dios. Y eso es lo más importante. Todos necesitamos ser amados. Todos anhelamos el amor de Dios. Y sabes una cosa, tú eres un canal, Alma, Dani, Isaac, Anet, Erika, todos los que están aquí. Ustedes son un canal de ese amor para otras personas. Y tú necesitas llevar ese amor a otras personas. Tú necesitas llevar ese amor a alguien que no conoce de Cristo. Llévalo. Vamos a leer por último para cerrar. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Alguien que no haya leído nos lo puede leer. Juan 1, 16 y 17. Yo, pastor. Gracias. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, por el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Anet. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley vino por medio de Moisés. Y podemos encontrar muchas leyes, pero Jesús vino a darnos el amor inagotable. Por esto es tan importante tener un odre nuevo, un corazón nuevo. ¿Cada cuándo? Cada siempre. Siempre que podamos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Dame un corazón nuevo, porque ya me estoy acostumbrando a esto, ya me estoy acostumbrando y esto ya se me hace normal. Señor, dame un corazón nuevo, porque ya no quiero perdonar, porque ya no quiero amar, porque ya quiero vengarme, y podemos poner mil cosas. Y ahí es cuando necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra para que transforme nuestros corazones. Quiero decirte, Dios te ama con amor inagotable. Todo lo que Dios te diga, todo lo que Dios te diga es por tu bien, aun cuando tal vez no vaya de acuerdo a lo que te enseñaron. Pero todo lo que la palabra de Dios nos enseña es para tu bien, es para tu crecimiento, es para tu bendición.
aun cuando tal vez no estemos de acuerdo con algo. La palabra es clara y cuando la empezamos a leer, de pronto empieza a salir nuestra vida. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como un espejo o como una espada que empieza a hablar a nuestros corazones y empieza a confrontarnos. Y por ejemplo, la Biblia nos dice, no mientas. Híjole, pero a mí me gusta mentir. Y a mí me gusta sacarle a las personas cosas con mentiras. Pero Dios dice, no mientas. No estafes a las personas. No robes. La Biblia dice, ponte a trabajar, por ejemplo. La Biblia dice, bueno, ama a tu prójimo. Tantas cosas que la palabra de Dios nos enseña, pero es importante tener un corazón nuevo para recibirlas. Si tenemos un corazón maleado, siempre vamos a estar buscando la excusa. Siempre vamos a estar buscando, bueno, sí, yo sé que Dios dice esto, pero... ¿Y si pasa esto y esto y esto y esto y esto? Y eran las preguntas que siempre le hacían a Jesús. Ah, sí, Señor, tú dices esto, pero ¿y qué tal que fuera así? Y Jesús les decía, es que saben que sus corazones están duros. Sus corazones están duros. Por eso es tan importante pedirle a Dios que Él venga a transformar nuestro corazón. Porque si no, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a estar buscando el arroz negro. Siempre vamos a estar buscando el problema en medio de la libertad que Cristo trae. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que vamos a pedirle un corazón nuevo al Señor. Amén.